Conoce más la historia de Alcohólicos Anónimos, con un enfoque claro y preciso. Ok, perfecto. Y está con nosotros nuestro invitado, en este caso nuestro invitado especial es psicoterapeuta en terapia gestal y más aparte es compañero dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, el compañero Rigoberto García. Rigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Aquí está con nosotros Rigo, no sé por qué, pero al empezar el programa yo me puse nervioso. Y eso casi nunca me ocurre, la verdad es que casi nunca me ocurre. Hoy sí me puse un poco nervioso. Este es un amigo que yo en lo personal aprecio mucho, a Rigo. Tengo un poco de tiempo de conocerlo. Yo lo conocí cuando yo militaba en el Grupo Centro y he visto pues su trabajo que ha hecho con varias gente dentro de Alcohólicos Anónimos, y que ha sido un trabajo beneficioso. Por problemas de unidad se han hecho algunas situaciones, pero Rigo aquí está con nosotros. Rigo, ¿qué nos comentas tú de las heridas del alma, que es el tema que vamos a tocar en estos momentos? Antes nos gustaría saber desde cuándo llegaste a Alcohólicos Anónimos, a qué grupo. Bueno, mi llegada por primera vez fue al grupo Primer Paso en 1985. Entonces, pues desde ese día que llegué, pude dejar de beber y pues a partir de ahí empezó mi recorrido por el mundo del programa de Alcohólicos Anónimos y en el ámbito de los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, desde esas fechas hasta el día de hoy estoy pues involucrado de una o de otra manera con el programa de los Alcohólicos Anónimos y con los Alcohólicos Anónimos, y bueno, también con otras personas que no son alcohólicas, ¿no? Con otro tipo de adicciones. Y bueno, pues en este mundo del conocimiento de las debilidades humanas, pues se va uno relacionando con bastante gente, y por la gracia de Dios, pues cada día conozco y me conocen más personas, ¿no? Entonces llegaste en 1985 a Alcohólicos Anónimos, hiciste tu primer inventario, ¿en dónde, Rigo? Mi primer inventario lo hice en el Grupo Centro. Entonces, ahí fue cuando por primera vez desobedecí a mi padrino, ¿no? Y me fui al Grupo Centro a vivir mi cuarto y quinto paso. Sí, porque en ese tiempo estaba muy satanizado todavía, ¿no? Los viejos, ¿no? Te decían que si hacías un inventario ibas a volver a beber y que era muy peligroso. ¿A ti te tocó eso? Sí, cómo no. O sea, a mí me tocó, pues en ese tiempo, convivir con algunas personas pioneras, ¿no? Iniciadoras del movimiento, y pues como sabemos, en el Grupo Centro, pues el Grupo Centro fue uno de los primeros grupos que empezó a trabajar como grupo, así es, grupo. Sí, y ahí me tocó pues trabajar en los seguimientos, y porque pues no había en ese tiempo nada que ofrecerle a las personas que vivían el cuarto y el quinto paso. Entonces me tocó pues preparar algunos seguimientos, y fue muy interesante desde ese tiempo para mí. Sí, fíjense, ahorita Rigo nos trajo uno de sus libros, ahorita lo vamos a mostrar. El libro se llama Heridas del Alma, es escrito por Rigoberto García Reinaga. Ahorita aquí lo estamos mostrando. Vamos a hablar de su libro y vamos a hablar de la dinámica que él comenzó a hacer en algunos grupos, que se llama Heridas del Alma, fundamentada en su experiencia como alcohólico anónimo y posteriormente en su experiencia como profesional, ¿no? Ya ahí tuvo que hacer la separación, porque la mayoría de las cosas es la experiencia que le ha dejado como profesional en la salud, ¿no, Rigo? Sí, mira, sabemos que lo relacionado con los grupos de Alcohólicos Anónimos es no profesional, ¿no? Sin embargo, la experiencia en cuarto y quinto paso, pues vemos que cada vez hay menos alcohólicos y cada vez hay más gente joven
¿no? Lo que le llaman la sangre renovadora. Pero esa gente joven pues nos plantea algunas preguntas que nos hace reflexionar, y entonces no podemos decir cualquier respuesta, Sí. sino que somos seriamente cuestionados. Entonces, es no profesional, pero lo cierto es que cada vez llega más gente joven, con mucha más energía y profesional, ¿no? Sí. Entonces, eso es un aspecto que para mí ha sido muy importante, y entonces desde que yo llegué al cuarto y al quinto paso, me vi invitado, me vi interesado en la investigación para poder ofrecer algo en esos apadrinamientos, y sobre todo para comprender un poco más las debilidades humanas, ¿no? Sí, fíjate que a mí me pasó yo un día en un apadrinamiento de quinto paso, por no tener la preparación. A veces en el quinto paso, cuando eres padrino de quinto paso, a veces no es suficiente la buena voluntad. A veces no es suficiente la buena voluntad, y me ocurrió que una persona, según yo por ego, le apliqué un ejercicio, lo regresé. ¿Y qué crees? Que yo ya no podía regresarlos? Estaba en el vientre de su mamá y me decía, Sí. no, yo aquí estoy tranquilo. Oye, pero no. Afortunadamente estaba un compañero que estudió en el Instituto Ericsson, y él fue el que me ayudó. Me dice, pues, ¿qué hiciste? Ya le dije así, me dice, Sí. pero si no tienes la experiencia, si no sabes por qué. No, pues es que yo he escuchado muchos quintos pasos y a mí se me hizo fácil. No. Claro. Negoció con él y la volvió a traer, y ahí la experiencia me dijo, ¿sabes qué? Te tienes que meter a estudiar, te tienes que preparar, no se lo tienes que dejar a la buena voluntad. No es suficiente la buena voluntad para un quinto paso. Definitivamente no. Mira, hacemos comentarios, a veces comentarios superficiales, comentarios al aire, y a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y la verdad es que nosotros tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso. Yo puedo entender, mira, yo en una ocasión encontré un librito de John Bradshaw. John Bradshaw fue un alcohólico y después, bueno, se profesionalizó, y entonces escribió un libro que se llama Volver a la niñez. Y ahí justamente hablaba del niño interior y hablaba de algunas regresiones. Y entonces yo, pues con ese entusiasmo, empecé a jugar con esas cosas de las regresiones. Y pues me daba gusto porque sí, como que los compañeros en algún momento experimentaban esas regresiones y se iban a la niñez. Pero nunca tuve problemas, y cada vez me fui dando cuenta de lo serio, y entonces dejé de hacer ese tipo de cosas, y me di cuenta que era más una necesidad mía que del trabajo que estaba realizando. Sí, y eso va de acuerdo a las heridas del alma, ¿no? Así es. Era sí. más una necesidad como de reconocimiento, necesidad de querer aceptado o reconocido. Sí, y de que vieran que yo estaba haciendo ese tipo de trabajos. Definitivamente yo después empecé a meterme más a algunos talleres, algunos cursos del niño interior, y la verdad es que no me convenció nada de eso, y lo solté, ¿sí? Lo solté, y aunado a esos trabajos del niño interior, también empecé a ver la cuestión de la autoestima, y no me convenció. Entonces me parecieron como muy superficiales, y empecé a entrar en prejuicio, y dejé esos temas. Dejé esos temas ahí en el olvido por un momento. Sin embargo, unos años después, bastantes años después, volví yo por algún motivo a encontrarme con alguna persona que me volvió a hablar del niño interior y me volvió a hablar de autoestima. Pero ¿qué crees? Que yo ya entendí cosas diferentes, sentí un despertar, porque ya empecé yo a sentir síntomas en el cuerpo, y entonces me llamó la atención nuevamente estos temas del niño interior y de la autoestima. Y entonces fue cuando retomé nuevamente, me interesé y me metí en estos aspectos
de las heridas del alma. A ver, pero yo les voy a hacer una pregunta. La mecánica que maneja Alcohólicos Anónimos es muy sencilla, muy simple. Habla de la causa y el efecto. Sí. Dice, estoy resentido con, ¿cuál es la causa y cómo me afectó? Nada más. Entonces ahí yo así hice mi inventario moral. Sí. Yo no he vuelto a beber desde 1982 hasta la fecha. Ajá. Yo no he tenido conflictos emocionales serios desde ese día hasta la fecha. Desde que hice mi inventario moral. Sí he tenido conflictos como todos, pero no he tenido conflictos existenciales tan serios como dicen muchos que tienen. Ahora, yo creo que eso que mencionan, sí, como dices tú y como estaba diciendo Víctor, eso tiene que ser atendido por gente profesional. Yo creo que para hacer este tipo de cosas en el grupo, yo creo que no están capacitados los grupos ni la gente que está en los grupos para hacer eso, ¿eh? Entonces, la pregunta sería, ¿no es eso parte de lo que tiene que hacer la ciencia? Digamos, la gente que está en la cuestión conductual o los psicoanalistas o los terapeutas tienen que hacer eso. AA, según yo lo he experimentado, nada más está en cuanto a ciertos aspectos del trabajo con el inventario. Ya la cuestión de regresiones y todo eso, a mí me parece que tiene que ser atendido por científicos o, bueno, por gente profesional, no por alcohólicos. Sí, lo que pasa es que casi por lo regular en un cuarto y en un quinto paso se presenta todo eso, sin que uno a veces lo busque. No, pero yo he estado en muchos, yo he padrinado gente y he hecho en los míos y nunca he tenido necesidad de hacer eso. Es que es diferente la dinámica, posiblemente. Pues sí sería importante puntualizar Ajá. Cómo es la mecánica, porque bueno, cada grupo, lo que decía Tomás es importante. Alcohólicos Anónimos te da una sugerencia, te da una opción. Un esquema, ¿no? Para hacer. Son 3 renglones, ¿no? O sea, para hacer 3 columnas, digamos, 3 columnas. Sí, pero el esquema que viene en el capítulo quinto no es suficiente. El capítulo quinto, pero según quién. El capítulo quinto fue escrito no es suficiente, pero en 1938. Por eso. Ya el 12 y 12 sale en 1953 con 28 preguntas inductorias y 3 donde descansan los 3 instintos, donde embonan los 3 instintos, social, material y sexual, y el emocional embona en los 4 Pero instintos. el mismo libro viene diseñado ya como está. Sí, yo quisiera hacer esta intervención. Yo estoy, por supuesto, estudiando estos aspectos, y antes de hacer algo me lo he cuestionado profundamente. Porque, pero tú eres porque afortunadamente he estado en Alcohólicos Anónimos, he estado en cuarto y quinto paso y ahora estoy haciendo esta aportación. Sí, esto no tiene nada que ver con... ¿Desde dónde me estoy basando? Me estoy basando desde las aportaciones de Carl Jung. Carl Jung empieza a hablar de las heridas del alma. Carl Jung se le llama el médico del alma, precisamente porque Carl Jung no estuvo de acuerdo con Freud. Freud decía, infancia es destino. Y entonces, claro que infancia es destino. Si no trabajamos la infancia va a perdurar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el sexto paso? Nos invita a ver la diferencia entre niños y adultos. Entonces, a veces en Alcohólicos Anónimos manejamos de una manera de juego. Eres un infantiloide, eres infantil, eres un niño. Sí, bueno, lo dice la literatura. Sí, y lo dice la literatura. Entonces, cuando empezamos a revisar qué es lo que aporta el programa sale a luz en 1935. ¿Qué es lo que predominaba ahí? El psicoanálisis. Entonces, después surge el conductismo, después surge el humanismo y después surge la psicología transpersonal. Entonces, los discípulos de Freud empiezan a no estar de acuerdo con él,
Y entonces sale Wilhelm Reich con su obra máxima, El carácter. Entonces habla del carácter, habla de la personalidad y ya habla del temperamento. Entonces, Carl Jung ya empieza a dar sus aportaciones y entonces empiezan a ver el cuerpo. El cuerpo es muy, muy importante. Y ahí en el cuerpo están las memorias de toda nuestra historia y tal vez un poquito más allá. El programa, Sí, el programa está abierto. ¿No? El programa dice, Alcohólicos Anónimos es un concepto sintético. Bienvenida a la psiquiatría, bienvenida a la medicina. Y hasta donde yo he comprendido, Bill W. dice, estamos esperando al hombre nuevo y está abierto. Todo aquello que nos dé un conocimiento es bienvenido. Entonces, viéndolo desde ahí, revisando, por ejemplo, el cuarto paso nos habla de los 3 instintos primordiales. Los instintos se descoyuntan y se manifiestan en defectos de carácter. Cuando los defectos de carácter juegan entre ellos, nos volvemos un campo de batalla. Ese campo de batalla nos genera miedo. Entonces dice, el miedo por sí mismo es una enfermedad del alma. Es el tema. Ya estamos hablando. Ahí hay una cosa que mucha gente no nota y yo desde hace mucho tiempo lo digo. Yo les digo, ahí dice, así estos deseos tan naturales de los que son producto del instinto, el deseo. Sí, los deseos son los Los instintos. deseos son lo que se descoyunta. Sí, estoy de acuerdo. No, el deseo es diferente al instinto. Ok, pero... Deseo e instinto no es sinónimo. Bueno, lo manejan como deseos naturales, instintos deseos naturales. Yo entiendo que el deseo puede ser el origen del sufrimiento. Como El deseo, pero no el instinto. Sí, el deseo, sí, Ajá, sí, claro. Sí, nada más para puntualizar eso, porque muchos dicen que los instintos me da gusto. Por ejemplo, los tibetanos ponen la atención en el deseo, ¿no? Porque ahí está como el origen del sufrimiento. Sí, pues San Francisco de Asís dice, sí, es poco lo que deseo y lo que deseo lo deseo todavía poco, ¿no? Bien, entonces voy a esto. Si yo estudio el programa, entonces el cuarto paso me habla de la perversa enfermedad del alma. Y yo ahí me detengo. La perversa enfermedad del alma. Entonces cuando yo me voy, yo por mi necesidad, a mí me da gusto que tú hayas sido como, digamos, privilegiado o que tengas un despertar de conciencia más rápido que otros. A mí, en la trayectoria que yo he llevado, me ha sido muy difícil. Cuando a mí me empiezan a hablar de las heridas del alma y me dicen, las heridas del alma son las relaciones primordiales, tienen que ver con las relaciones primordiales. De la infancia. Digamos. ¿Qué son las relaciones primordiales? La relación con mamá y con papá. Entonces yo empiezo a investigar, porque me resuena, empiezo a investigar qué pasó. Y le digo a mi madre, ¿qué pasó, mamá? Me dice, mira, la diferencia entre tu hermano y tú era muy poca. Entonces yo sentí vergüenza cuando me di cuenta que tú estabas en mi paz. Sentí vergüenza, sentí miedo, sentí ansiedad y te escondí. Entonces, todos los momentos en que había riesgo en que nos descubrieran, es como si yo te dijera, escóndete porque hay riesgo. Entonces, cuando yo nazco con miedo. Sí, hay un patrón. Nazco con vergüenza, sí. Y nazco con ansiedad y entonces eso me va acompañando. Yo no entendía por qué. Bueno, entiendo que las emociones son asumidas. Es decir, mi madre y yo éramos una sola cosa. Lo que sentía mi madre me lo transmitía. Entonces yo nazco con esas emociones que no son mías, pero yo tengo que hacer un trabajo energético para deshacerme de esa energía y recuperar la mía. Y eso es lo que voy buscando. Eso es lo que yo voy buscando y proponiendo, fundamentándome en los discípulos de Freud, que dicen, el cuerpo tiene traumas. Esos traumas son barreras, dan muchas explicaciones, y una de esas son barreras para el desarrollo del ser humano. Pero si el ser humano no trasciende esas barreras, entonces se vuelven un obstáculo
para que sea un hombre libre. Claro. Y entonces entra en el sufrimiento. Cada que es rechazado desde su punto de vista, que es abandonado, que es traicionado, que ve situaciones difíciles, porque la mayoría de los alcohólicos venimos de ambientes disfuncionales, de ambientes violentos. Esos ambientes disfuncionales y violentos nos llevan al shock. Entonces, viéndome yo en las experiencias difíciles, entro en shock. Digo, ahí hay algo que a mí me ocurre y que yo lo quiero trabajar, y entonces empiezo a investigar y resulta que el shock es una herida. Y yo empiezo desde ahí a trabajar con algunas personas, a proponerles. Yo esto lo tengo registrado, como el taller de las heridas del alma. Y entonces yo lo estoy transmitiendo, pero yo no puedo responsabilizarme de lo que hagan, de eso que yo estoy transmitiendo. Yo les aclaro, esto es delicado. Yo por eso me puse a prepararme para saber hacer eso. Sí, eso es a lo que iba. Eso. O sea, y me da gusto que se cuestione. Si uno es, digamos, eso debe ser hecho por profesionales, no por alcohólicos. Okay. Bueno, puede haber alcohólicos profesionales. Yo te acabo de decir hace rato. Decir hace rato que Rigoberto, lo no profesional, cada vez hay más profesionales. Claro. Y hay mucha gente que son psicólogos, que los terapeutas están... No, y otros se autonombran psicólogos. Otros se autonombran. Eso es lo grave, claro. Sin serlo. Es muy delicado, es muy peligroso. U otros toman algunos talleres, ¿sí? Y con esos talleres que toman ya se sienten psicólogos. Sí. Es terrible, pero también es una realidad que vivimos. Porque cuarto y quinto paso, nadie lo detuvo y entonces creció de una manera desordenada, de una forma irresponsable. Y entonces estamos ante ese fenómeno. ¿Qué es lo que podemos hacer? En mi caso, responsabilizarme y dar algunas propuestas. No quedarme en la crítica, sino dar unas propuestas. ¿Cuál es la propuesta que yo estoy haciendo? Aquí está. El trato a las personas, la explicación de lo que estoy haciendo. Jamás invitar a una persona que haga algo que yo no esté dispuesto a hacer o que yo no haya hecho. Esa es mi propuesta. Entonces tú como profesional, regresando al tema, tú dices entonces que nuestros pensamientos de origen están diseñados por nuestros resentimientos, por el miedo, por las frustraciones, por los deseos y por los impulsos, los de origen. Yo digo que, claro, hay mucho que desmenuzar y hay mucho que investigar. Pero eso es la parte central. Lo que yo ¿De digo, dónde vienen los pensamientos? Sí, ¿no? Los pensamientos se transforman en sentimientos, los sentimientos en acciones. Ese es como el caminito que hemos encontrado. Entonces, yo creo que las personas de esta época tenemos mucho resentimiento. Y el resentimiento nos lleva a la violencia, el resentimiento nos lleva a la disfuncionalidad. Y a veces, creo yo, y me arriesgo a decirlo por mi experiencia, no porque quiere decir que estén mal, que a veces los de cuarto y quinto paso no profundizan, sino solamente se van a la gritadera, y que muchos hacen como que gritan y como que mientan madres, pero para salir de la situación en la que se encuentran. Yo estoy... Y lo está diciendo alguien que inició en los trabajos de cuarto y quinto paso, cuando cuarto y quinto paso era... No, y más que eso, mira, más que eso, alguien que es profesional y ha estudiado el tema a fondo. Porque, digo, para escribir un libro, no lo he leído, pero para escribir un libro necesitas saber dominar el tema a fondo. O sea, no puedes sentarte a escribir sin dominar un tema. Claro. Entonces, lo que decía Rigoberto, por ejemplo, es muy importante, porque tú al principio decía, toda impresión que nos llega de fuera por los sentidos, por cualquier puerta sensorial, se convierte en química en el organismo, y puede haber química nociva en nuestro organismo generada por esas impresiones de las que hablaba. Por ejemplo, lo que sucedió con tu señora madre, que esas emociones te las transmitió y tú las percibiste y se convirtieron en un obstáculo para tu desarrollo. Sí. Pero obviamente él
tú has estudiado incluso tu propio caso, tú has podido por ser tu supuesto. propio conejillo de indias. Por supuesto. Otros no, eso es a lo que nos estamos refiriendo. Ajá. Hay mucha gente que se autonombra terapeuta, que se autonombra hasta gurús ya, allá como Damián, con un curso en línea, y entonces andan diciendo que hay algunos, por ejemplo, que se atreven a hablar hasta de terapia gestal sin conocer qué es eso, o de terapia transpersonal sin haber leído ni una línea de esas cosas. Entonces, más importante que eso es que las aclaraciones que tú estás haciendo de lo que has aportado y de lo que es en realidad, para que la gente no se vaya con la finta de esas cosas. Así es. Sí, porque está hablando un profesional. Y precisamente yo me interesa mucho difundir esto, primero porque es bueno, porque yo ya me lo he aplicado, ¿no? Después porque yo tengo una responsabilidad día a día de estar investigando en mí, ¿sí? Claro. Entonces, estos trabajos que están fundamentados en algunas personas que para nosotros son figura, como William James, el padre de la psicología, como Carl Jung, el médico del alma, y también yo he estudiado las aportaciones de Harry Tiebout. Harry Tiebout, cuando Alcohólicos Anónimos tenía 4 años, en 1939, presenta su investigación sobre la reducción del ego. Y entonces, él estaba muy interesado porque él tenía un paciente alcohólico y veía que en Alcohólicos Anónimos dejaban de beber y le llamó mucho la atención. Entonces él, dentro de sus investigaciones, se puso a observar. Y entonces él dijo, hablar de la derrota, el alcohólico escucha derrota y inmediatamente se sacude, ¿no? Entonces, no, tengo que encontrar un término que impacte, que no falle. Y entonces alguien le dijo, yo llegué a rendirme y cuando yo me rendí dejé de beber, ¿no? Y hasta ahorita no he bebido. ¿Qué es rendirse? Es respetar las cosas como son, la vida como fluye. Eso es rendirse. Entonces él dice, ok, pero mucha gente puede rendirse. Entonces necesita un elemento más. Ese elemento más que él agregó, dice, la autodisciplina. Entonces el alcohólico necesita rendirse y someterse a una disciplina. ¿Qué es la disciplina? Uno, observar sus pensamientos, observar sus sentimientos y observar sus acciones constantemente. Estaba hablando de la meditación, ¿no? Sí, y además, fíjate, en eso de la autodisciplina entra el seguir los procedimientos como están descritos. En el libro grande nos dice cuáles son los procedimientos para recuperarse. Así es. Y en el 5º capítulo nos dice enfáticamente, dice que es muy raro ver fracasar a aquel que haya seguido fielmente los principios. Así es. Y entonces, quiere decir que empezó a surgir todo este asunto de que las haciendas y todo ese rollo porque la gente no seguía los procedimientos que estaban establecidos para hacer el cuarto. Y siguen en hora y media no se siguen. No se seguían los procedimientos. Algunas gentes. No, y las inquietudes cada vez eran mayores. A mí me tocó preguntar, ¿cómo hago un cuarto y quinto paso? ¿Cómo hago el cuarto paso? Me decían, espérate, no comas ansia, todavía no estás listo. Tienen que pasar determinados años. ¿Cómo hago el cuarto y quinto paso? Hasta que mi padrino dice, bueno, a ver, vamos a hacerlo. Me tardé 1 año escribiendo mi cuarto paso. Y cada 8 días iba con mi padrino Teresito, algunos deben de saber. Yo estuve con mi padrino Teresito. Bueno, él es mi primer padrino. Estuve con Pepe Ocampo, estuve con el licenciado Homero y estuvo con algunos otros en el grupo El Huerto. Ahí Pepe empezó con ese tipo de cosas. Pepe Ocampo empezó aplicando la gestal y haciendo los cuartos pasos. Fue muy juzgado y criticado. Entonces mi padrino Teresito en 1 año me hizo mi cuarto y mi quinto paso. Cada 8 días yo le llevaba lo que había avanzado y se lo leía. Después yo estaba haciendo mi segundo cuarto paso
Cuando entonces yo me fui al Grupo Centro a hacer el cuarto y quinto paso. Cuando estabas en el segundo. Sí, cuando yo estaba haciendo, es más, yo ya lo llevaba escrito, yo dije, yo iba lleno de ego, por eso también para mí algo que ha sido muy interesante es el ego, el reino del ego. No, pues el ego es... ¿Por qué? Porque entre más tiempo tenemos en el movimiento, más inflado tenemos el ego. Dice Thibaut, Sí. la halotosis, te empieza a salir el halo de El halo. santidad. Sí. Con razón luego me duele la cabeza, ¿no? Sí, sí, la lotosis es un fenómeno de locura, ¿verdad? Entonces, es muy importante todo esto que se está planteando, pero tenemos que estudiar el programa. Yo he escuchado los programas. Sí, que se ustedes tiene dan que aquí, estudiar. y lo que dice Carlos, efectivamente. Lo que pasa es que no estudiamos el programa. Yo me he metido a estudiar el programa para poder ver, porque ¿qué es lo que yo estoy buscando? Yo no estoy buscando que esto sea un tema aislado. Yo estoy buscando cómo podemos revisar la infancia y cómo podemos desinflar el ego de tal manera que estemos preparados para hacer un octavo y un noveno paso. Y después un 10º y un 11º paso. Y llegar al 12º. Porque el 12º paso dice, después de haber hecho el recorrido de los 12 pasos, llegamos a sentir amor por Dios y amor por el prójimo. Cuando ya sentimos amor por Dios y amor por el prójimo, estamos listos para transmitir el mensaje con conciencia. Lo que pasa antes, pues es pura iniciativa, pero la iniciativa no basta. Se necesita un despertar de conciencia. Sí, no, porque sirve muy poco. Pues ahí mismo te dice que aquel que actúa a base de autopropulsión está frito. Así es, así es. Halotosis. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera herida. Son 7:45, si nos da tiempo, si acabamos todos. ¿Cuál consideras tú, de acuerdo a tu libro y a toda tu investigación que has hecho, que es la primera herida del alma, Rigo? Mira, yo, de acuerdo a mi experiencia, y sobre todo en cuarto y quinto paso, a mí una de las cosas que me llamó la atención fueron los abrazos. Yo creo que los abrazos son muy importantes. Los abrazos. Los abrazos significan acercamiento, los abrazos significan confianza, los abrazos significan pertenencia, el sentido de pertenencia, que es muy importante. Entonces, aquel que se aísla de la totalidad se enferma y se muere, ¿no? Dice la tradición, si se aleja demasiado de estos principios, se enferma y se muere. Literalmente se muere espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la totalidad, entonces enfermamos y morimos. Por lo tanto, estoy hablando de los abrazos, estoy mirando de la mirada, estoy hablando de mirarnos a los ojos. Si nosotros nos vemos a los ojos, si nosotros nos damos un abrazo, si nosotros nos olemos, si nosotros nos probamos y si nosotros nos escuchamos, estamos aplicando los 5 sentidos en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, una herida muy importante para el mundo de los hombres y mujeres con adicciones es el amor. La falta de amor es un hueco. La falta de amor es un hueco que se intenta llenar de muchas formas, pero no se logra porque es una carencia de afecto, de amor. ¿Sí? Un animal lastimado es tratado con amor y se deja que lo cures. Y tú decías hace rato, somos animales, ¿no? Somos bípedos, somos racionales, somos mamíferos y somos también olfativos, y los sentidos ahí son importantes, ¿no? Entonces, nosotros somos hombres y mujeres con un interior lastimado. Ese interior lastimado necesita ser sanado. Cuando hablo de ese interior lastimado, me estoy refiriendo al alma. El alma. Yo creo que en la actualidad los seres humanos estamos enfermos del alma. Sí, mira, por ejemplo, yo descubrí en ese cuarto paso, en el primero que hice, que yo había sido una persona que no había tenido
el suficiente reconocimiento y afecto de parte de mi padre. Y entonces eso me causaba ciertos trastornos de buscar llamar la atención, todo este tipo de cosas. Sí, claro. Entonces, cuando yo lo descubro, dije, cabrón, pues por eso me siento así. Ajá. La explicación te cura. La explicación que encuentras a esas cosas te empieza a curar. Cuando lo comparas con otro ser humano y te dice, en este caso yo, esa vez busqué a un sacerdote que daba clases de psicología en La Salle y era sacerdote. Y entonces él me dijo, mira, esto lo vamos a trabajar así y así y asado. Y ya me empezó a explicar, porque yo le dije, pues es que yo siento esto y esto y esto. Yo sentí que mi papá no me ponía suficiente atención, nunca valoraba lo que yo hacía, y bla, 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 bla. Entonces, bueno, pues esas son cuestiones de lo que hablabas, ¿no? De la falta de afecto, de aprecio, de reconocimiento, Sí. que van trastornando la personalidad, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy importante. Es muy importante porque lo que nosotros necesitamos es desarrollar la confianza básica. Y eso va de los 0 a los 2 años, de acuerdo a Eric Erikson. O sea... Otros dicen que a los 7, pero de los 0 a los 2. Bueno, de los 0 a los 7 se dan los daños. Pero yo estoy hablando de la confianza básica. Porque después viene la culpa, o sea, va por etapas, de acuerdo a Erikson, sí, las 8 etapas de la vida. Pero yo me centro en la confianza básica. Si no hay una confianza básica, se despierta una desconfianza básica. Y desde ahí las personas, en lugar de aprender a responder, a expresar, aprendemos a reaccionar y a defendernos. Sí, somos animales. Entonces un animalito lastimado se defiende de que no lo vuelvan a dañar. Entonces nosotros aprendemos a reaccionar y a desconfiar del mundo, de la vida, de nosotros mismos, de nuestros padres y pues igual de Dios, ¿no? Y no es que sea uno malo, sino es que aprendes a reaccionar. Es un mecanismo de defensa. Para son mecanismos la de supervivencia, defensa. para sobrevivir. Supervivencia o sobrevivencia, como se llame, pero ahí está. Nosotros reaccionamos y nos protegemos porque hemos sido lastimados en nuestra esencia. ¿Cuál sería esa? ¿El rechazo? ¿Sentir o interpretar el rechazo? El abandono. Mira, una de las heridas. Por ejemplo, yo no viví con Centradas, mis padres toda mi infancia, ahí hay hasta abandono. los 11 años. Fíjate, el abandono es una herida muy profunda, ¿sí? O sea, la filosofía, y específicamente Heidegger, tiene su libro El ser y el tiempo, y él dice, nosotros somos arrojados al mundo. Y primero nosotros nos prometen que vamos a ser cuidados, que vamos a ser amados, que vamos a ser protegidos, que vamos a ser respetados, que vamos a ser vistos, que vamos a recibir afecto, todo. O sea, no tienes que hacer nada para ser amado. Pero ¿qué pasa? El primer trauma es el nacimiento. Cuando nace, así sea ese desprendimiento de mamá, es abandono. Es una sensación de abandono. Y si eso se prolonga, como es mi caso, mi madre corrió el riesgo de morir y yo corrí el riesgo de morir. Entonces ahí hay una amenaza de muerte. Se forma una atadura. Sí, o sea, podemos ver que ahí hay profundidad, ¿no? Sí. Entonces el nacimiento per se es ahí abandono, un trauma. Entonces somos arrojados y nos dicen, usted se tiene que hacer responsable de usted mismo. Y entonces hacemos una especie de berrinche. Yo no pedí nacer, tú respóndeme de lo que me prometiste. Y ahí está el berrinche. Entonces nos quedamos en ese berrinche, nos empezamos a portar mal para llamar la atención y entonces empezamos nosotros a neciar y nos aferramos a quedarnos en la infancia. Y por eso somos adultos con comportamientos infantiles, porque todavía estamos esperando que papá y mamá biológicos nos cumplan con lo que nos prometieron y a veces ya se murieron. Eso se queda en el registro corporal. Así es. Cuando no lo recordamos. Sí. El cuerpo no miente. Nosotros somos diferentes a los ángeles porque tenemos cuerpo. El cuerpo, la función más importante del cuerpo es sentir.
Sí, sentir. Y lo que no expresa, lo graba, ¿sí? Lo graba y entonces es lo que le llamamos el proceso de la somatización. Soma es cuerpo, ¿no? Entonces... Dicen muchos que adicto viene de no expresar sí, adicción es no dicción. O sea, no esa es dicción. una de las cosas. Es decir, nosotros no sabemos expresarnos. Nosotros nos expresamos de una manera irresponsable, ingobernable, y ahí está lo que nos dice el primer paso, ¿no? Entonces, nuestras vidas se vuelven ingobernables, es decir, fuera de control. Entonces, entramos en ese mundo de la inconsciencia. Y eso pues es bueno que se lo podrías explicar mejor al público. Claro. Es esa parte de la vida ingobernable, porque muchos no alcanzan a percibir, todo ahorita lo manejabas. La vida ingobernable de Ajá, acuerdo a ¿no? las heridas. ¿No? Incluso lo que decía... La vida es lo que piensas, Ajá. lo que haces y lo que sientes Sí. en esa secuencia. Incluso Sí, ahorita sí, lo que sí, decía sí, Rigoberto claro. es Ajá. la forma de expresarte, si es ingobernable, manifiesta que todavía está ese problema dentro de ti. Sí. Sí. Si yo me subo a la tribuna a mentar la madre 500 veces y a decir son unos hijos de tal por cual y bla, bla, Te estás quiere proyectando, estás sacando de tu corazón lo que tienes en tu corazón. Exactamente. Eso es proyección. Sí, Entonces nos proyectamos. ¿Qué es? Nosotros, en lugar de responsabilizarnos, culpamos al de enfrente a través de la reacción, a través de ser buena onda, de la complacencia, a través del alejamiento. Son los comportamientos que tenemos sin saber que es parte de ti. Sin saber que es parte Como de ti decías mismo. Heidegger, Sí. ¿no? Que te inyectan Así en el es. mundo Que esas y cosas- Así es, ¿no? sí. Que, sí, esas sí, cosas las sí, tendríamos que sacar sí. nosotros bien apegados según Por en el supuesto. octavo paso, ¿no? Por supuesto. El primer paso es muy, muy importante. Y el primer paso nos habla de una admisión y de una derrota, y que nos invita a darnos cuenta de que nuestras vidas se volvieron ingobernables. Y hay que entender qué es eso de ingobernables. Es un descontrol, es una locura. O sea, pensamientos disfuncionales se convierten en emociones disfuncionales. Emociones disfuncionales se convierten en actos disfuncionales. y en expresiones Sí. disfuncionales. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros, lo que deberías llamar la atención es que nosotros necesitamos aprender a expresarnos? Por eso yo insisto, estamos llenos de resentimientos. Está comprobado que los niños se enojan, se llenan de ira, porque los padres no les cubrieron las expectativas que tenían. Y entonces ahora lo demuestro a través de la rebeldía, a través de la ingobernabilidad. Yo me voy a cortar, me voy a suicidar para hacer sufrir a mi papá. Me voy y a mi mamá. tatuar. Así es, me voy a tatuar. Me voy Yo a, me quiero hacer un tatuaje. Me voy colgar a poner cosas, un sí. arete. Sí, No, sí, eso ya es muchos directo. comportamientos van. Pero es porque no te has dirigidos a eso. observado, ¿no? Por falta de observación Porque y no te por has observado. falta de madurez emocional. Porque necesitamos nosotros una madurez emocional. Las emociones tienen dos vertientes, las emociones neuróticas y las Son emociones negativas sanas. y positivas. Sí, así es. Entonces, tenemos que ver esos aspectos, porque lo que nosotros hemos aprendido es de lo que nosotros hemos visto. Ahora, fíjate qué importante lo que está diciendo ahorita Rigoberto, porque la mayor parte de los compañeros que yo escucho o que he escuchado en el tiempo que he estado en AA, mencionan, cuando dices que el primer paso es el único que se practica a la perfección, te dicen, no he bebido. Ajá. O sea, pensando como que el abstenerte de beber, o a lo mejor hasta reprimirte de De beber, reprimirte. es ya con eso está cubierto el primer paso. Cuando la parte medular del primer paso es la ingobernabilidad. Por supuesto, por supuesto. Si sigo actuando como borracho, si me sigo expresando como borracho, si sigo teniendo la misma conducta, que la conducta que no he podido regular Sí, por falta de autoobservación, por falta de análisis, sí. por falta de expresar lo que tengo dentro realmente de una manera correcta, no Porque porque no puede ser más cómodo, ¿no? Sí, 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 es que es mucho más cómodo. El programa nos habla de tras esa aparente debilidad se encuentra tu verdadera fortaleza. Exactamente. ¿Sí? Queremos que crezca y florezca lo bueno que hay en nosotros. Yo creo que lo bueno que hay en nosotros es amor.
el amor. O sea, nosotros no hemos aprendido a amar y no hemos aprendido a ser amados. ¿Por qué digo esto? Porque a mí lo que más me hacía falta era el contacto físico, los abrazos. Y cuando se acercaban a abrazarme, yo no me dejaba que me abrazaran. Entonces, a veces lo que más necesitamos es lo que más rechazamos. Entonces, ahí hay aspectos muy importantes de las heridas. Porque lo importante de la herida, vamos a hablar, por ejemplo, del rechazo. Fíjate, empezamos con el abandono, porque fíjate, aquí en la herida del abandono pones hasta algunas características físicas que posiblemente podría tener una persona que sufre abandono. Yo a lo mejor no estoy muy de acuerdo que sea algo, una regla. Dice, físicamente las personas con heridas de abandono les hace falta tono muscular, y a mí me sobra, de la panza me sobra. Muestran una joroba, las piernas curvas, flácidas, nalgas, senos y testículos caídos. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Sí. No, mira, no podemos estar de acuerdo porque no podemos nosotros decir cómo son las personas. Las personas siempre somos diferentes y distintas. Lo que sí podemos decir es que las heridas son como las tradiciones. Las tradiciones son 12, pero es una sola tradición. Los pasos son 12, pero es un solo programa. Entonces las heridas son, no sé cuántas heridas sean, pero gente que también está investigando dice la herida primaria. Yo lo entiendo. Entonces, de esa forma, Rigo. ¿Cuál es la herida primaria? O sea, yo puedo tener abandono y mostrar unas características, tú puedes tener abandono y mostrar otras, y cada quien. Entonces, ese es un prototipo, y eso podemos decir, esta persona tiene estas características. El detalle y el desacuerdo que existe es que en el psicoanálisis y en el conductismo, pues había mucha interpretación, demasiada interpretación. Entonces, alguien se portaba de una manera y ya lo seleccionaban a todos, ¿no? O lo entiendo de esta forma. Hay cosas que tenemos parte en nuestra memoria corporal, hay situaciones, hay traumas que traemos dentro de nuestra... A mí de los testículos me sucedió mucho, me sucedió mucho, se me hacía un testículo más grande y ahí están los testículos caídos. Yo creo que tú hablas en la forma de cómo se manifiesta la herida en el cuerpo, o sea, no la mejor que tengas todas, pero una de ellas se te va a dar. Así es. Ahora, como mecanismo de defensa, pues para sentirme protegido, pues me empezó a gustar hacer ejercicio, el fisicoculturismo, todo ese tipo de cosas. Sí, o sea, agresivo. Ocultar, porque hay otra cosa. Nosotros aquello que padecemos lo ocultamos. Si yo tengo la herida de la vergüenza, entonces yo oculto mi vergüenza. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Por ejemplo, una de mis emociones más cañones es el miedo. Sí, porque el miedo a nacer, el miedo a que me descubrieran, y mi padre siempre me dijo, eres un miedoso. Y entonces yo eso, de alguna manera, me lo adjudiqué. Y empecé a sentir el miedo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Esconder el miedo para poder enfrentarlo. Entonces, hasta la actualidad, ¿cómo me muestro yo cuando tengo miedo? Me muestro agresivo. Me muestro serio. ¿Estás serio? ¿Estás enojado? Y bueno, tanto me decían, estás enojado. Y yo quería decirles, es que tengo miedo. Pero me da vergüenza decir que tengo miedo. A mí hasta la fecha me preguntan si estoy ándale. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás de esa máscara? Porque también tenemos que revisar las máscaras. ¿Qué está detrás de esa máscara? Otra máscara y otra máscara. Entonces es interesante cómo somos los humanos, cómo nos escondemos y escondemos. Lo más doloroso es lo que más escondemos. ¿Por qué? Porque si nos testerean duele mucho, entonces lo protegemos. Está ahí la personalidad formada por máscaras. Dice, fíjate, estoy sorprendido. Dice, experimentan una sensación de profunda soledad, buscan figuras paternas cuando se relacionan. Las clásicas que ves a la chavita con el abuelito, que piensas que es su abuelito, pero es su pareja, ¿no? O al chavo con la abuelita, que hasta le hacen... En los grupos le hacen bulla, eres gerontofílico, eres abuelero, cosas así. Sí. O se dan ese no, tipo y de por cosas. ejemplo también cuando te sucede, cuando está este tipo de afección, muchas veces buscas un cuate más grande, de mayor edad,
como para que hagan las veces de tu papá. Por supuesto, para que te proteja. Sí. Sí, Sí. o sea, no necesariamente para Sí. tener, Sí, sí, sino sí. para que te proteja. Por eso decían sí. que se juntaban con personas siempre más grandes. Era Así por Sí, es, eso. hay mucha así gente es, que dice, sí. Es que "Esto no, es que siempre yo era me junté precoz". con No, más sí, grandes. sí, Te sí, juntabas con gente sí. más grande porque siempre- Por necesitabas, supuesto. Protección. buscar Por tus supuesto. figuras. Yo Sí, siempre, sí. incluso fíjense, yo Ujú. me juntaba con gente más grande y como siempre tengo mucha fuerza, yo los madreaba. Pues llegó el momento en que me dejé madrear para no dejarme de juntar con ellos. Y entonces ahí tenemos que ver, o sea, la persona tiene un problema de lujuria o tiene un problema de soledad, de abandono. Entonces, ¿cómo se unen los defectos de carácter con las heridas? Esto es lo interesante. Porque cuando ya vamos nosotros encontrando paralelos entre los defectos de carácter y las heridas, entonces vamos dando cuenta que el trabajo de las heridas es una complementación para realizar el trabajo. Repito, en 1935 solo estaba el psicoanálisis. Después aparecen otras escuelas, como la escuela de Wilhelm Reich o de Alexander Lowen, la bioenergética. Abraham Maslow. Sí, Abraham Maslow, John Pierracos, y así se viene el trabajo. Piaget, sí, todos y en esos, Piaget, todo eso, y entonces se dan cuenta que el cuerpo es muy importante. El cuerpo es sagrado, ¿no? El cuerpo es el vehículo del alma, pero si el alma está enferma, está tan enferma que no puede mover el cuerpo, y eso lo vemos con una persona frustrada, con una persona amargada, con una persona deprimida, con una persona enferma que no se puede mover, ¿no? Literalmente. O en una crisis de pánico. Así es, en una crisis de pánico, claro. O sea, por eso también puedo yo decir que el shock es una herida. Sí, yo me acuerdo, fíjense, aquí trae más, dice, la máscara de la herida del abandono, dice, la máscara de la herida del abandono desarrolla su ego en la que es dependiente, dice, su temor más grande es a vivir su soledad. El aspecto interrumpido y no superado es el sustento, es el tipo de trauma que será será el de la privación y carencia con una sensación de vacío interior. Su creencia básica en el mundo, en un lugar donde no recibes lo que necesitas. Así es. O sea, que siempre andas lamentándote Sí. porque a lo mejor no ganas lo que ganas. Claro, no tienes claro, lo que claro. quieres. Es el clásico víctima. Sí. Entonces, la herida del abandono también se llama herida de la privación y también se llama la herida del vacío. O sea, me viví privado de la presencia de papá y mamá. Me viví privado del juego, me viví privado de muchas cosas. Entonces ahí hay una privación y hay un vacío. Y entonces ese vacío lo quiero llenar con comida, lo quiero llenar con alcohol, lo quiero llenar con, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Y entonces en ese intento de llenar ese vacío se convierte en adicción. El cuerpo se vuelve, se habitúa y surge una adicción. Que sea un comedor compulsivo, lo que sea, ¿no? Sí, la comida Ajá. es afecto. O un fumador compulsivo. O sea, aquí lo que tenemos que ver también es que nosotros fuimos dañados por las relaciones. Las relaciones disfuncionales nos llevaron a la situación complicada. Por lo Sí. tanto, las relaciones, la práctica de las relaciones funcionales nos llevan a un despertar de conciencia. Claro, y eso además, esto que estamos diciendo es independiente de la alergia y la obsesión. Sí. Por supuesto, Que por ese es supuesto. otro fenómeno. Alergia, Sí. La alergia sí le ayuda un poquito. Ajá. así. La alergia Sí. y la obsesión es otro fenómeno. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esto Ajá. ya... Fíjense que nos empezamos nada Estas más- cosas agravan Sí. la problemática. Sí, del claro, alcohólico, claro. ¿no? Dice, Y fíjate, deja decirte esto porque me parece importante. La obsesión y la compulsión es la mente y el cuerpo. Claro. O sea, la mente y el cuerpo están entrelazados. Entonces, qué importante es aquí la meditación. El propósito es que nosotros lleguemos preparados para la meditación, porque la meditación nos permite observarnos a nosotros mismos en relación con el entorno. Y tomando otra vez a Heidegger, Heidegger dice, bueno, nosotros somos seres en el mundo. Es decir, nosotros somos nosotros y el mundo. ¿Y cómo es que me estoy yo relacionando con el mundo? ¿Y qué estoy haciendo mientras estoy vivo?
cómo estoy usando mi tiempo, ¿no? Te puedo dar un apunte, dice que la herida del abandono se siente lo que estabas tocando, Ajá. más al nivel del hacer y tener, Así en es. el nivel del ser, Ajá, ¿no? ajá. Dice, como es el caso de la herida del rechazo, situaciones Ajá. que pueden, ejemplos como los que tú pones, Sí. la madre debe ocuparse de su recién nacido y el otro hijo puede sentirse abandonado. Uno. Ajá. Si los padres trabajan todo el día y no tienen tiempo para los niños, pueden sentirse también abandonados. Así es. O si el niño tiene que estar en cama en el hospital sin entender qué le ocurre, igual puede sentirse abandonado. Sí. Normalmente la herida del abandono se reaviva con el padre del sexo opuesto y normalmente quien sufre de abandono también sufre de rechazo. Así con es. el padre del mismo Sí, sexo. sí, o sea, por eso es que a veces estamos hablando de abandono y de rechazo simultáneamente. O sea, no podemos nosotros decir esto y esto, seríamos muy cuadrados y la verdad es que nosotros, Claro. los seres humanos, no somos objetos de estudio. Pero ¿no? sí, Poner no ejemplos se así, pueden sí, dar, como muy Eh, básicos, sí, ¿no? son ejemplos básicos. Lo que sí no podemos dudar es que de la enfermedad del alma y de las heridas. Sí, no, y por ejemplo, todas estas cosas, de todas las heridas estas, también tienen directa o indirectamente un efecto sobre la falta de dopamina en el cerebro del alcohólico. Ajá, ajá. Eso también las agrava, acrecenta el Por problema, supuesto, ¿no? por supuesto, sí, sí, o sea, se han hecho muchos estudios, ya ves que el alcohol reacciona, nosotros tenemos algunas sustancias que reaccionan con el alcohol y entonces se generan otros compuestos químicos y ahí se va, ¿no? Entonces, sí, o sea, es complicado como decir, tiene esto y se le da esto. El alcohólico es un enigma desconcertante, ¿no? Sí, Entonces, ahí hay una problemática sí, por sí sí, misma, sí, ¿no? En Tú no claro, le puedes dar claro, miles de claro. tratamientos. Así es, Si así fuera es. su miedo, Sí, pues harías una sí, historiografía o y sea, vas directo a... profesionalmente no han podido, ¿no? No han podido con maestrías, con doctorados, No, no no han pueden. podido. Entonces, por eso es que se vuelve interesante cuarto y quinto paso, porque cuarto y quinto paso sí funciona. Mira, lo que no funciona desaparece. Entonces, cuarto y quinto paso sí funciona y para muchas personas, pues es lo máximo. Y claro, a mí me funcionó cuarto y quinto paso. Yo la verdad hice carrera en cuarto y quinto paso. Me despertó la curiosidad, me motivó, me entusiasmé y vámonos por ahí. Entonces, yo realmente estoy muy agradecido con cuarto y quinto paso, pero también muy comprometido a hacer cosas que sean mejores a las que hemos venido haciendo. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿lo que yo estoy haciendo ahora realmente ayuda o perjudica? Y lo que yo hago realmente es benéfico, es curativo o estoy haciendo daño. Porque puede ser que estemos haciendo daño. Yo creo que muchas personas desde la inconsciencia estamos haciendo mucho mal. Sí, a la se sociedad, ¿no? puede actuar. Claro. O sea, esa es una característica también de mucha gente que tiene esta enfermedad. Se siente uno que está haciendo bien cuando está haciendo las cosas mal. Por supuesto, por supuesto. Decía por ahí Fau, las sensaciones no son hechos. Ajá. Entonces, la evidencia de las cosas es la que me va a demostrar si estoy haciendo bien o mal. Sí, claro. La evidencia, Sí, sí, no sí, lo que yo sí, sienta. Porque Si son los resultados, o sea, Claro. yo puedo estar sembrando en el desierto y sin cosechar, viéndolo desde una necesidad y andar correteando gente, pues para llevarla, pero para satisfacer mi necesidad. para satisfacer no para mi no- ego. Sí, o mi claro. bolsillo. Sí. Satisfago mi ego, Sí. mi bolsillo. Ahí está una Y parte no bien a importante. satisfacer- Yo creo que el programa de inicio a fin nos habla de el cuidado que debemos tener con el ego. El ego es una fuerza. Yo creo que existen dos fuerzas fundamentales, la fuerza del miedo y la fuerza del amor. La fuerza del miedo es el ego, la fuerza del amor es el ser. Sí, pues Deepak Chopra dice por ahí que Ajá. el ego es el mismo Sí. demonio. Sí, o sea, en la Y Biblia, los rusos, ego es el demonio, ¿sí? es el diablo. Los ¿no? rusos, Ajá. al final del Padre Nuestro, no dicen líbranos del mal, sino dicen líbranos del artífice del mal. Sí, Ellos claro. consideran al ego el artífice del mal. Sí, sí, Fíjate. claro. Entonces, fíjate, si nosotros vamos a la raíz, que yo creo que la raíz son las heridas, porque ¿en dónde operan las heridas negativamente? En las relaciones interpersonales.
¿Dónde está el origen de las relaciones interpersonales? En nuestras primeras relaciones con mamá y con papá. Si nosotros logramos expresar nuestras emociones retenidas hacia papá y a mamá, nosotros damos el paso de infantil a adulto. Y cuando estamos siendo adultos frente a adultos, podemos honrar a nuestros padres, ¿sí? Honrar a nuestros padres y decirles, te amo, pero ya no te necesito. Ya me di cuenta que ya crecí y quiero tomar las riendas de mi vida. Porque fíjate que yo también creo que la abundancia a veces nos la administra o mamá o papá, o los dos. Y Pues, sobre todo el los dinero. dos. Y sobre todo el dinero. Según Así Hellinger, es, así según es. Hellinger, esa es la mamá. Okay. Sí, sí, Según Hellinger es la sí, mamá. sí. Pero a veces cuando se tiene buena relación con la mamá y no hay abundancia, entonces quiere decir que no hay abundancia porque no hay fuerza, y eso ya depende del papá. Así es. La fuerza está en el padre. Y en términos más Ajá. claros, de los 0 a los 7, la primera infancia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la psicología reconoce eso, que de 0 a 7, pues prácticamente nos define. Después ya empezamos a actuar desde esos aprendizajes primarios. Sí. Aunque decía ahorita Reinaldo que de los 0 a los 2 es cuando Rigoberto, perdón, que se da la conciencia, la confianza, La confianza básica. Sí, claro, Básica. claro, claro. Y si no da, pues es Sí. Y si no la desconfianza obtuviste, es desconfianza básica. Es desconfianza. yo siempre he dicho que si no resuelves la primera relación que fue con el padre y con la madre, que representan al género humano, Es todo. Ujú. la madre representa a todas las mujeres Sí. y el padre representa a todos los varones. Así es, así es. Entonces, así si es. no resuelves esa relación, no te vas a poder relacionar bien nunca. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que es importante que nosotros toquemos la raíz de nuestra disfuncionalidad, definitivamente, ¿no? Sí. Entonces, Fíjense, yo creo no vamos a hacer un corte porque si no, no vamos a terminar el tema, y yo creo que lo importante es que terminemos rápido el tema. Nos vamos a ver si hay preguntas y saludos. ¿Hay preguntas, Javi, o hay saludos? Ajá. ¿Qué tal, ¿Alguna compañeros? pregunta por ahí que hubiera? Buenas tardes. Bueno, nada más nos pregunta aquí, dice, excelente programa, saludos a todos en la mesa, de parte de Pepe Barrera. ¿Dónde puedo conseguir el libro de Rigoberto? Gracias por su servicio. sí, ahorita, ¿Sí? sí, y mi número No sé, telefónico. ok. No sé si vayan a regalar algún libro. Sí, claro. ¿Quieres que lea algunas de aquí del Facebook Live? Cada vez lo pronuncio mejor, ¿va? Sí, no, ya. Juan Carlos lo John dominas dice, perfectamente. así debe ser, se necesita capacitación, a mayor conocimiento, mejor es la ayuda. Diego González, ¿podría repetir el nombre del autor del libro que citó? Saludos desde Quito, Ecuador. Híjole, es que han citado varios, ¿verdad? Rigoberto García. Bueno, el del invitado es el escritor Rigoberto García Reinaga. ¿Sí? Su libro se llama Escuchando con amor los sollozos del alma. Sí. Pues citó uno muy Tiene bueno. A ver si nos puedes volver a... Citó, sí. El ser y el tiempo de Heidegger. Sí, sí. Citaron varios, sí, el desde- carácter de Wilhelm Reich, ¿no? Desde el inicio el de John Bradshaw. Sí, volver a la niñez de John Bradshaw. John Bradshaw. Sí, Ok. volver a la niñez. Diego González, ¿podría repetir? Ahí está. Daniel PB, si es verdad, debe de ser gente preparada para eso. José Luis Sorrosa, saludos a todos desde Los Ángeles, California. Este tema es muy bueno. Me hace rescatarle a mi historial y seguir trabajando con mi interior. Qué importante es trabajar el interior. Guillermo Pérez Hernández, saludos. Víctor Ego, María Enedina, nombre del libro, por favor. Nuevamente. El nombre del libro, Escuchando con amor los sollozos del alma, cómo practicar las relaciones sanas, de Rigoberto García Reinaga. Rocío Cuevas dice, hay que hacer primero un primer paso. Exactamente. Efectivamente. Flor Ortega, ¿qué es lotosis? Pero ahorita él lo desarrolló muy bien. Eso es, ¿Qué es el ¿Qué es lotosis? La técnica más fácil. alotosis? Es el inflamiento, ¿cómo se podría decir? El inflamiento del ego. Sí, Al Sí, sentirse santo, el- espiritual, el redentor. con un Sí. halo. Que te aparece un halo de santidad en la cabeza. Y también esos traen halitosis, ¿no? Halitosis. Halitosis. Halitosis es del aliento. Del aliento, claro. Juan Carlos John, y si estudias los alcohólicos envidiosos, dices que estás cargando literatura
pero no practican. La envidia y el orgullo de algunos alcohólicos es cuestión bárbara. Por eso se critican, viven borrachos secos. Bueno, aquí nos manda ese comentario Juan Carlos Young. Sí, pues es lo que decía ahorita Rigoberto, necesita uno la autodisciplina. Sí, y la autodisciplina, así es. por desgracia, es vista como un defecto en los grupos AA. Porque dicen, no, nosotros somos enfermos, pues nosotros como nunca nos vamos a disciplinar, Sí, sí, nosotros sí. quién sabe qué. O sea, como que dice ahí que le huimos al esfuerzo como a la peste. Así es. Maya González dice, saludos cordiales desde Ensenada, Baja California. Familia Miranda Bello, muy buen tema, ánimo. Gracias Maya González. Rocío Cuevas nuevamente, sana tu alma en la tribuna. No creo, se ¿ah? puede, eso es. No creo Sí, que sea sí, por ahí. No, y aparte ni siquiera está como recomendación en ningún lugar. Sí, no. Sí, No. no. Chacal Medrano, saludos a todos desde Houston, excelente programa. Rocío Cuevas, ya todo está escrito en la literatura. Frida Kahlo, hola, gracias por... No creo, ¿no? Y por eso también lo dice Bill W, ¿no? Que AA no es la panacea, ¿no? Bueno, para la recuperación, Del el plan alcoholismo, de la sí. recuperación, sí. Porque ese libro, el libro grande, está escrito desde hace más de 80 años y no le han cambiado nada. Y sigue funcionando. Sí. Y ya le han querido agregar un paso más, ¿no? 13º. Sí hay 13. Pero por ejemplo, en el 12 y 12 sí te manda que busques bibliotecas, preparación. Sí, en el 11º todo. paso. Así es. O sea, no todo está escrito, no es la jalotosis el programa de Alcohólicos Anónimos, hay que quitar esa idea. Sí te ayuda a practicar y te abre el mundo hacia la comprensión de muchas cosas, muchísimas. Michelo Lodena dice, saludos mis bellos Vic y Rigo. Rocío Cuevas nuevamente, nada me sacan la emoción en el momento. Frida Kahlo, me encanta que lleven profesionales porque hay cada pendejo. Sí, la verdad es que sí. Guadalupe Corona, un especial saludo para todos, me fascina escuchar a Tomás. Gladys Brigitte, les recomiendo su libro del maestro Rigoberto, Sanando la imagen de Dios, una reconciliación interior. Pues ahí está otros de sus libros. Sí, también. Sanando la imagen de Dios, el proceso de aparenamiento curativo. Ahorita nos haces una lista de todos los libros que has escrito. Sí. ¿Y dónde se Sí. puede conseguir sobre todo? Sí, hasta el día de hoy, pues solamente conmigo. Yo voy a dar la dirección, número telefónico y con mucho gusto. Ok. Nela Garrido, saludos a todos y felicidades por el programa. Carlos Elizondo desde Costa Rica, qué bueno, pura vida, don Rigoberto García. Saludos Sí, desde sí, Costa sí, Rica. claro. Mi herida Oh. mayor fue el divorcio de mis padres cuando yo tenía 13 años. Carlos Elizondo, saludos Víctor, Tomás, Rigoberto y Javier. Saludos Carlos Elizondo hasta Costa Rica. Diego González, el nombre del libro y el autor, que es el alcohólico que citó Rigoberto García, por favor. El nombre del libro y el autor, que es alcohólico que citó Rigoberto García. No. Es el de Bradshaw, ¿no? Creo. Bueno, el de Volver a la Niñez es de John Bradshaw y el carácter es de Wilhelm Reich. Y también Pero, ¿cuál era alcohólico de esos? John Bradshaw. debe Sí, ser Volver a la Volver Niñez a la de John Niñez. Bradshaw. Debe ser Excelente libro. De hecho, yo viví un proceso basado en ese libro. Ajá. La experiencia o más bien el taller se llamó Sanando el Niño Interior, basado en ese libro. Sí. Y la verdad es que yo con ese taller pude sacar todo lo malo que traía con mi familia, con mis padres, con mi madre, y la verdad es que me sirvió a mí demasiado. Sí. Y ya después de haber tenido ya cierto tiempo con el programa, como que los dos tomaron un tinte muy diferente, y la verdad que gracias a eso pude dejar de estar recayendo en el alcoholismo aún dentro del programa. Eso me ayudó a salir. Sí, pues ahí está lo que decíamos. Sí. Resolvió la primera relación con el papá y la mamá, Sí, y claro. salió Y de la aquí adicción. Nos dice Lisette de Soto, dice, al invitado, dice, solo en México se venden tus libros, yo soy de Guatemala, Centroamérica, saludos a todos. Hoy pues, enviar, ¿no? hoy aprendí algo maravilloso. Sí, claro. gracias. O si no, dile que me invite y yo me Sí, doy la vuelta a Guatemala. ahí tenemos su página de Facebook, Rigoberto García Reinaga,
Lo puedes buscar en Facebook, ahí te puedes por medio de inbox, él te da su teléfono, si no ahorita lo vamos a dar al aire su teléfono para que te comuniques con él. Nos están llegando muchos saludos, ojalá podamos leerlos todos. Dice, yo llegué a un grupo de cuarto y quinto paso por curiosidad y no lo crean, no lo han cambiado mi forma de vivir de una manera increíble. Escucho junta de todo tipo de grupos de pero afortunadamente en mi grupo, dice, pero se practican los principios de obviamente ustedes son la luz en la oscuridad. Gracias por compartir y que Dios de cada uno los bendiga y los colme de bendiciones. Saludos a todos. Pues muchas gracias a ti por escucharnos. También aquí nos dice Norma Luna Castillo, pero el programa de es para alcohólicos, los neuróticos a su programa no entienden la enfermedad y hablan sandeces. Pues no en todos los grupos. Yo conozco el grupo central, que es el primer grupo de neuróticos anónimos aquí en México, y hace cuenta que llegas a un grupo de alcohólicos anónimos. Igual el ambiente, están locos igual que... Sí, no podemos generalizar. Sí, no definitivamente hay muy buenos. ¿A qué se refiere? ¿A que en el grupo o aquí ahorita? No, en el grupo dice que no somos nosotros. No. Y Rocío Cuevas, como le dijimos que no estaba bien lo de la tribuna, nos manda una lengua así y nos dice, hay que investigar. Vamos a seguir tu sugerencia, madrina. Sí, claro que sí, por supuesto. Norma Zambrano, un saludo desde Los Ángeles. También por acá mandan un saludo a Mario Gómez, a Norma García, desde Milwaukee. Chuy Nava, saludos a todos desde Austin, Texas, muy buen programa. Isabel Leida, saludos padrino Rigoberto, excelente tema. Eric Pérez, saludos Víctor Hugo, feliz 24 horas. Saludos y gracias por compartir, Dios los bendiga. María Gómez, nos siguen preguntando que dónde venden el libro. Ahorita vamos a dejar todos los datos sobre el libro de Rigoberto. Y no nada más es un libro, tiene como 4 libros, cinco libros, aproximadamente 5 libros que te pueden servir como apoyo, para tu recuperación, como apoyo, ¿no, Rigo? Así es, como apoyo. Dice, dice Gonzalo Aguilar Pacheco, están muy tibios, no le hallan al tema, ya me voy al grupo. Pues que se vayan. Te enviamos la bendición, Gonzalo. De hecho, son las 8. Sí, de hecho ya hasta nada más vas a aguantar una hora, córrele para que te pongas sobrio, ¿no? Y seguimos con el tema, ¿no? Pasamos a la del rechazo, Rigo. ¿Qué nos puedes hablar en esta herida del rechazo? Trae algunas características que ya las perdí, pero bueno, ahorita las encuentro. Bueno, primero pues ya ves que a veces el abandono y el rechazo las unen en una sola, ¿no? Uh-huh. Pero el rechazo es, en mi caso, una herida que me ha costado mucho trabajo y me está costando todavía trabajo. Porque el rechazo pues puede venir desde que somos concebidos, ¿no? Que esperaban niña y fue niño o al revés, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí puede haber un rechazo, ¿no? Y bueno, también el que no nos querían tener o que pues se equivocaron o que somos la culpa de una relación, lo que sea, ¿no? Lo importante del rechazo es que es el rechazo, como yo lo considero, es el asesino del alma. En su forma llevada más al extremo, literalmente, si tú no quieres a algo, lo matas o lo mandas matar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces el rechazo va hasta allá. El rechazo tiene manifestaciones físicas. Por ejemplo, la manifestación física del rechazo es el asco. La emoción del asco me parece que es muy importante y muy del aquí y el ahora, que el cuerpo siente asco, ¿no? Y lo manifiesta. Entonces el rechazo genera rencor, genera amargura, y esa amargura es un cáncer del alma, ¿no? Y literalmente, bueno, pues se ha dicho mucho que los resentimientos que provienen a lo mejor del enojo, la ira y así las diferentes variantes, que el resentimiento genera cáncer. Uh-huh. Y yo creo que es muy cierto,
porque las emociones que son retenidas son energía. Son ácidas. Sí, esa energía se retiene y literalmente se manifiesta a través de los síntomas del cuerpo. Yo puedo decir que me enfermaba constantemente de la garganta, se me tapaban los oídos, la ceguera, la caspa, las infecciones en la piel, las hemorragias, y bueno, nos mordemos las uñas, ¿no? Entonces es una forma de estar rechazándonos, y el rechazo es muy notorio, ¿no? Entonces es importante cuestionarnos qué de nosotros rechazamos y para qué estamos rechazando eso, ¿no? Nos volvemos como asesinos de nosotros mismos, ¿no? Hay partes en que nosotros queremos borrar de nosotros, desaparecer, ¿no? Leemos las Entonces, características va físicas, en ese dice, sentido, ¿no? son personas extremadamente delgadas y su piel, algunas, y su piel cubren los huesos, pareciera que una parte del cuerpo faltara, tales como nalgas, senos, etcétera. Se ven como si se dependieran del piso, tomando la pose de ser unos perfeccionistas intelectuales, etcétera. Experimentan momentos de mucho amor y muchos momentos de mucho odio. Les es difícil creer que tienen derecho a existir. Se enfrentan con problemas sexuales, tienen al aislamiento, las adicciones, procuran la anorexia, la timidez, no se comprenden en sus relaciones, huyen de la realidad intentando hacerse invisibles. Se perciben como personas poco atractivas. ¿No? Sí, si yo me rechazo de mí mismo, me avergüenzo de mí mismo, pues inmediatamente y ya después proyecto. y ya después casi nadie te rechaza, el que se rechaza eres tú. Sí, ¿no? es lo que te decía. Te ves en el espejo y dices, oh, pinche panzota, y esto, y ahorita que me viene Se afean, sí, Sí. o tú eres tu peor crítica, no, pues esto no se me viene, y esto y el otro y acá, y entonces es mucha dificultad. Las Claro. personas que tienen rechazo tienen problemas de autoridad. Pues sí, o sea, porque siempre cuando están a la defensiva o se someten por Sí, ciertas figuras sí, de autoridad. así es, sí, se resienten. Y esto también. pasa mucho en los grupos de cuarto y quinto paso. Bastante, ¿no? sí. Pero yo he visto que se someten más a la autoridad que el que se pone al pedo con los líderes lo corren. Sí, el neurótico. Sí. El neurótico Ah. se reprime, ¿no? Sí, Se llaman sí, disidentes. Está el Son neurótico y el disidentes. psicótico, ¿no? Ajá. Sí, aquí pones algunas características del rechazado que se puede convertir en un esquizoide. Sí. ¿Qué es un esquizoide para que todo? Sí, se separa. Por ejemplo, dice este brazo, esta cabeza que no me deja de doler, ¿no? Entonces me empiezo a fragmentar, me empiezo a separar. Eso es esquizo. El esquizoide, pues, es el primer paso para llegar a la esquizofrenia, ¿no? Ok, perfecto. Sí, ese es el esquizo. Perfecto, dice, desarrollan la máscara de fugitivo y a veces personas se les recomienda que para empezar a sanar su herida requieren practicar con la ayuda de alguien, la autoafirmación y el contacto en sus diferentes modalidades. La enfermedad más común que representa en su pie son las vías respiratorias, las emociones, a las cuales se vuelven adictos. Son el miedo y el rechazo. Se les recomienda trabajar más a fondo con el progenitor del mismo sexo, o sea, si es hombre con el papá y si es mujer con la mamá. Sí, Y esto no sí. importa que ya que estén Ajá. muertos, ¿verdad? Sí, claro. No importa que estén muertos. Pero Sí, no, porque en realidad lo que nosotros guardamos son imágenes. Son los símbolos. Sí, Sí, son, yo estaba- son símbolos, son creencias. Yo estaba viendo, imagínense, ahorita que hablaban de las impresiones, ahora imagínate cuántas impresiones. El ojo toma 5,000 fotografías al día, ¿no? Aproximadamente. Imagínate todas las impresiones desde la niñez, día por día, año por año. Sí, es una... ¿Cuántas una- impresiones tenemos? Son las que Sí, las reafirman. que dan registradas que sí, Sí. que tienen un impacto Sí, consciente. sí. Pero Sí. las que están grabadas así, que están en el inconsciente, de las que él hablaba. Las Ah, sí, subliminales. Sí, sí, Las que o están sea... así a punto de romperse y te hacen que actúes de maneras, pues a veces hasta extrañas. Bueno, Sí, ¿qué le dejamos pasó? de ser nosotros mismos a muy temprana Dice, edad. se ha observado a este tipo de personas que durante sus primeros 12 meses su temor más grande es el pánico. ¿Cómo Sí, ves, Rigo? Sí, sí, sí.
Aquí dice, aquí nos siguen mandando mensajes. Dice, yo viví heridas del alma y encontré cosas maravillosas. En esa experiencia nunca pensé que existiera algo más allá que el gran servicio de Norma C. Saludos a todos desde el norte de Carolina, Estados Unidos. Dice, El Caralal, dice, sí, a mí me diagnosticaron liatasis renal. ¿Cuál será mi problema en cuanto a las emociones? Porque busco, no encuentro al principio. Saludos desde Aguascalientes. Liatasis renal. Dice Carlos Elizondo de Costa Rica, dice, estoy como una hormiga en la tapa de dulce. Con ese programa ojalá durara 3 horas. Sí, fíjate que yo creo que el rechazo nos produce la mayoría de las enfermedades, ¿no? Si hablamos de gastritis, de colitis, de todo ese tipo de situaciones que empezamos a creárnoslas nosotros mismos. Es que pasa algo bien importante porque somos rechazados. El siguiente paso es rechazarnos a nosotros y el tercer paso es rechazar. Y entonces nos contestan con el rechazo. Pero es tan sutil y tan fino que nosotros solamente vemos que nos rechazan los demás. Y entonces, ¿por qué me rechazas? No alcanzamos a ver todo lo que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de enfermedades, seguramente que está ahí mezclado, ahí está involucrado el rechazo, la herida del rechazo, ¿no? Porque nos va... como que nos va matando poco a poco por partes, ¿no? Creo que es el rechazo, ¿no? Sí, pasamos a la de la humillación. Aquí dice, esta es un acto de que por medio por el cual el ser humano, avergonzado, un aspecto interrumpido y no superado del desarrollo, es la incapacidad para ser autónomo y un trauma de la depresión. Su creencia básica es, el mundo es una prisión. Sí, bueno, el que tiene la idea de la humillación se crea como la máscara del masoquista, ¿no? Siempre está cargándose los problemas, siempre está ayudando a los demás y ha sido víctima de la exposición, de la crítica, de la parte avergonzante, ¿no? De la mucha vergüenza que se tiene ahí. Y entonces a veces pues también de la culpa, porque la culpa y la vergüenza son dos caras de la misma moneda y a veces hasta se confunden. Entonces la vergüenza tiene que ver con el ser, no soy suficiente, no hago lo que hago bien, entonces como no soy suficiente, pues siempre tengo que estar quedando bien con los demás, ¿no? Y en ese sentido se carga de problemas ajenos que no le corresponden, pero ahí está, porque quiere ser suficiente, quiere quedar bien. Se convierte en rescatador. Sí, así es. El clásico y nunca va a dar la medida. El ayudadicto. Sí, claro. Se convierte en el ayudadicto. Sí, ándale. Entonces, la vergüenza tiene que ver con el ser y la culpa con el hacer. Eso es muy importante. Sí, esa es una diferenciación importante. Sí. Porque como decía, se confunde mucho, ¿no? Sí, eso se confunde, claro. Dice, es la etapa en que las funciones físicas independientes del niño aparecen, como caminar, hablar, control de esfínteres y comer solo, que son los logros para él. Esa también a la edad en que algunos adultos pueden burlarse de él. El niño corre el riesgo de sentirse no respetado, a ser presa fácil y no se cuida adecuadamente, de sufrir abusos sexuales, de ser humillado, descalificado, no tomado en cuenta, en una edad en la cual es factible para los padres principalmente que obliguen a adquirir maestría de sus funciones físicas antes del tiempo, por ejemplo, llamarlo cochino porque se ensucia jugando, defeca en sus pantalones y es castigado por ello. El niño se siente una sensación de falta de libertad, control y respeto por parte de los padres, ¿no? Pues sí es fuerte, ¿no? Sí. Entonces por eso ahora está mucho de moda eso, lo de estimulación temprana, ¿no? Sí, y sobre todo el cuidado con cariño, con comprensión, con amor, ¿no? No, incluso en las escuelas no puedes hablarle a un niño como antes, ¿eh? Sí.
Antes Sí. los papás daban A niños autorización o- para que el maestro Sí. te madreara. Sí, sí, sí. A niños o ¿cómo se llama? Adolescentes y esos, no les puedes decir eres tonto, Sí, o, haces malas cosas, porque te sancionan ahora, ¿eh? Así es, sí. O sea, te tienes que sancionan. cambiar el Ajá. el Sí, enfoque claro. de la Sí, educación en ese sentido, ¿no? Sí, tú eres profesor. Sí. Ya estoy Yo jubilado. también soy profesor. Pues mira. Soy profesor. Ok, bueno, sí. entonces ellos se culpan de todo y asumen la culpa de los demás, ¿no? Ah, sí, Todos claro, los, claro. los que Sí, sufren sí, de sí. esa herida. Sí. Y sí. Ajá. bueno, de esa herida, ¿cómo podemos avanzar en reestructurarnos? ¿Qué Bien. podríamos hacer? ¿Algún tipo de...? Aquí es muy importante trabajar la vergüenza. La vergüenza porque tiene que ver con el ser. Entonces, es de raíz, ¿no? Esa vergüenza que primero tenemos que reconocer que tenemos la vergüenza y después de reconocerla, sentir la vergüenza y aprender a quedarnos con el sentir y después expresar la vergüenza, ¿no? Atrevernos a decir que siento vergüenza. Aquí hay como dos aspectos importantes, ¿no? Entrar en el campo del dolor y del miedo. Mientras nosotros no entremos en el dolor y el miedo, nosotros no podemos llegar a las heridas. Y si nosotros no podemos sanar las heridas, nosotros no podemos cruzar ese puente entre lo que es el ego y el ser. Por eso es importante entender qué es la espiritualidad. Porque te decía que hay dos fuerzas, la fuerza del ego, o sea, el ego y el ser. El ser es la parte espiritual, La esencia. la esencia, somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La presencia. El aquí, Decía hace rato Tomás esa manera de percibir, ¿no? el aquí y el ahora. La conexión. Sí, el aquí y el ahora. El reino del ego es el pasado y el futuro. Justamente en lo que ya pasó De eso se y en alimenta. lo que todavía no llega. El ego se alimenta de todo aquello que nos produce seguridad y certidumbre. Y siempre está luchando por tener más. Y si se compara, tiene que ser el mejor, en sentido negativo o en sentido positivo. Entonces, el reino del ego es el pasado, son las creencias, ¿no? Son las experiencias. Entonces, el ego, pues no le importa saber de las heridas, porque ahí está la raíz. El enemigo número uno del ego es el despertar de conciencia. Las heridas, si nosotros las vemos desde el aspecto negativo, pues podríamos decir, pues qué jodido estoy, ¿no? Pero si le encontramos el sentido positivo, las heridas nos acercan a la parte espiritual. Entonces, pasar el puente del ego al ser es sumamente importante. Es ahí cuando nos dicen que fuimos lanzados a la cuarta dimensión de la existencia, en la que ni siquiera nos habíamos imaginado. Sí, sí hubo reducción del ego. El problema es que el ego se recupera, pero así. Ok, Entonces, tú dices que la derrota a la liberación, ¿qué tiempo podrías ocuparse? Es que 20 años, 30 años, un No, año, 15 días. no, porque fíjate que lo que pasa es que no hay, sino los cambios trascendentes se dan en el instante presente. Siempre la novedad se presenta en el momento presente. Los cambios se dan en el momento presente. Todo aquello que depende del tiempo es ego. Todo aquello que dejamos en la línea del tiempo es ego. Nuestro trabajo interior es atemporal. El aquí y el ahora es Digo, eso es para infinito. quitarle La el clave. cliché Es que, a, sí. a los personajes que Sí, que dicen sí, que sí. te necesitas más tiempo, Ajá, o 20 sí, años, sí, o 30 sí. años para que te puedas Sí, recuperar. ajá. Es que mira, el ego, según entiendo ahorita, se alimenta, bueno, y eso ya lo había yo manejado hace tiempo, se alimenta de expectativas Sí. o de Sí. recuerdos, Sí. que es que el pasado era mejor,
a mí no me pasaban estas cosas, o de expectativas, pero voy a hacer, Así y es. me voy a comprar un coche, Sí. y entonces estás perdido en el presente. Y Y ahí está trabajando el ego, Ajá. y a mayor trabajo del ego, menor conciencia. Sí. Si la conciencia despierta, entonces reduce al ego, El a su ego tamaño se normal. reduce. Sí. Sí, Sí. es lo que estaba Sí, planteando. es muy, muy interesante esa parte. Entonces, yo creo que el despertar espiritual se da en el momento que nosotros vamos reduciendo el ego. Y la forma de reducir el ego es despertando la conciencia, y despertar la conciencia significa encontrar la parte positiva del miedo y la parte positiva del dolor. Porque ¿Qué mecánica sugieres para que eso ocurra? ok, mira, la mecánica que sugiero y cómo le hago yo en el trabajo de heridas, apoyo a la persona para que primero vea que las heridas existen y después que él tiene heridas. Y cuando yo le invito a que toque su herida, entonces toca el dolor. Sea el dolor real o que le esté haciendo al cuento, Imaginable. le digo, a mí no me interesa si estás inventando o siendo falso, no me interesa. Lo que me interesa es que tú te des cuenta de lo que estás haciendo. Estoy tratando de complacer para que ya no me presionen. Eso es lo que estás haciendo. Y entonces yo le empiezo a decir que la ventaja de tocar el dolor, porque el dolor y el miedo se tienen que cultivar. Entonces cultivar el dolor es empezar por lo que sea, y entonces como haciendo que sientes, aunque no sientas, llega el momento que empiezas a sentir y te vas dando cuenta del descanso, porque el dolor es instantáneo. Un ejemplo así que tú nos puedas decir, Sí. algo que te haya funcionado. Sí, como paciente, que me haya funcionado, claro. Mira, hace rato una terapeuta me hacía el reflejo. Es decir, yo hice algo, me decía una persona, fíjate que no tengo dinero y entonces si me esperas 2 meses para pagarte. Y entonces yo le decía, bueno, 2 meses y luego me pagas todo. Dice, bueno, pueden ser 2 meses o 3 meses. Porque tenemos amistad, porque yo he estado aquí, porque somos amigos, o sea, me estaba dando como la buena. Y entonces yo me quedé un momento en silencio y bueno, no fui como claro. Entonces, ahí me di cuenta que yo había tocado mi carencia. Entonces, para que no te vayas, sí está bien como tú me dices, sí, para que no me abandones, pues entonces te complazco en eso, ¿no? Ahí está la forma como quise yo, pues, sentir la comodidad. Pero cuando después me hacen el reflejo, entonces experimenté el dolor y dije, otra vez vuelvo a repetir el mismo patrón. Y entonces me empecé a enojar, empecé a sentir, me empecé a enojar conmigo y me dolió. Y me aguanté el dolor hasta que pasó. Y entonces cuando yo me doy cuenta y siento, me duelo, entonces tengo un aprendizaje significativo. Así es empezar a sentir el dolor. Otro ejemplo, me dice una persona, me está doliendo la cabeza, ¿me puedo tomar una pastilla? Le digo, no. Te está doliendo la cabeza por el trabajo que estás haciendo. Entonces, si tú te quedas con ese dolor de cabeza y te auxilias con la respiración, te vas a dar cuenta que el dolor va a pasar. Y ya aprendiste lo que es el dolor. O sea, les enseñas a que se observen. Los enseño a que se observen y a que sientan el dolor y se den cuenta de la parte positiva que nos ofrece el dolor. Porque el programa nos dice, el dolor es la piedra de toque del crecimiento espiritual. Entonces hay que enseñarles cómo sientan el dolor, enseñarles qué pasa con el miedo. Pues ya no ocultándolo, no diciendo, pues tengo miedo a las alturas, pues me aviento, tengo miedo a las arañas, pues me enfrento, tengo miedo a la oscuridad, pues me enfrento. No, siente el miedo y exprésalo. Tengo miedo. Sí, porque mucha gente les da sugerencias. Sí. Oye, es que él le dan ataques de pánico. Ajá. Aviéntate del trampolín más alto. Sugerencias cazueleras, como diría Tomás. No, se necesita pulquería, dice Tomás. estar con la persona,
comprender con la persona y que te describa lo que está sintiendo. Entonces te va describiendo y le vas diciendo cómo va el dolor, cómo va, qué va pasando. Entonces cuando ya te dice, ya siento que voy mejorando, ya estuvo, ya se movió la energía. Ahí es el toque, ya estuvo. Entonces me dice, ya me duele menos, ya estuvo. Porque ya cuando él evalúa y dice que ya hay una pequeña mejoría, ya lo demás corre solito. Y está percibiendo. Sí, así es. Pero eso es muy importante, que tú sepas sentir para que le digas a la persona cómo se siente, que tú sepas llorar para que le digas a la persona cómo se llora, ¿sí? O sea, no que lo pongas a que haga las cosas, no, que tú le digas cómo se hace. Ok, vamos con la Sí, idea de fíjate, traición llevarlo a antes de terminar. la autopercepción. Es interesante. Sí. Pasamos con la herida de la traición, Sí. Rigoberto, Bueno, Ensanchamiento. sí, la traición, tú sabes que es una cuestión de dar una miradita al ambiente, digamos a nuestro ambiente, pues ahí la traición está a todo lo que da, ¿no? Latente, ¿no? A todo lo que da, o Sobre sea, todo en las sí, campañas ahorita sí, políticas. sí, y eso. todo, o sea, la traición va desde nos vemos a las 9 y yo llego a las 9, tú dijiste que iba a estar a las 9 y no llegaste. Entonces ahí hay una burla, ahí hay una traición, ¿no? Entonces, la traición está en todo aquello en lo que quedamos y no cumple una parte. Ese que no cumple nos traiciona. Entonces, fíjate, todos los mexicanos traicionamos. Es que la traición es Todo- una cuestión la social. impuntualidad es una cuestión aquí. Por supuesto. dice, la social, traición es violar la muy fuerte. lealtad y la Sí. fidelidad hacia Ajá, alguien. sí. La fidelidad es lo más contrario a traicionar. Ser fiel lleva a cabo compromisos que se toman conscientemente, teniendo siempre presente la verdadera libertad para ser responsables. Las personas con esta herida se sienten especialmente o muy importantes. Procuran serlo, se cree fuerte y responsable, muestra una imagen de arrogancia, es un individuo manipulador, seductor, egoísta y mentiroso. Cree tener la razón en todo, intenta convencer a los demás de cualquier tema. Es impaciente e intolerante, comprende y reacciona rápidamente con arrebato. Rechaza con ira a los que se oponen, a los que desea manipular, espera mucho de los otros, lo cual le trae múltiples decepciones. Abandona violentamente sin escuchar razones, actúa para llamar la atención, es incapaz de mostrar su vulnerabilidad, le cuesta mucho expresar sus emociones y sus sentimientos. Se piensa que esta herida se produce entre los 2 y los 4 años. Sí, o sea, ahí, bueno, la traición es también lo que se ve en los padres, ¿no? O sea, un padre traiciona a la madre y el niño se la apropia, como que la vive como traición hacia él. O sea, también aquí podemos revisar el complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Cuando es el pequeño niño que se enamora de mamá y la pequeña niña que se enamora de papá. Entonces, ahí pues se dan muchos fenómenos de incesto, muchos fenómenos que tienen que ver con la sexualidad, porque la sexualidad también está en esto Por eso tanto de trabajo la de relaciones traición. ya en Así la edad es, adulta, ¿no? así es, Cambian y sí. cambian y cambian, ¿no? Sí, Pueden sí, estar, sí. Sí. Ajá. Dice, No hay Así es. estabilidad. Sí. Dice, esta no hay herida estabilidad. desarrolla el Ajá. narcisismo, cuyas Sí. características Ujú. son personas que se consideran por encima de cualquier otro. Es incapaz de ser empático con otra persona, ve a los demás de forma negativa y pesimista. En todo momento quiere ser el centro entre los demás, niega quién es y adora a la imagen sobrevoladora que ha construido de sí mismo. Sobrevalora, ¿no? Sobrevalorada, sí. No, pues Sobrevalorada. está sí. cañón, va. Sí, claro. Y a eso le llaman autoestima, ¿ves? No, es que yo Ajá, soy una sí. persona con mucha autoestima. Sí. Es que eso es peligroso porque muchos, o sea, es riesgoso, sobre todo la gente que tenemos este tipo de egos, como los alcohólicos, Sí. el que te diga, no, pues tú empiézate a ver guapo y empiézate a decir, no, Sí, y empieza a decir, sí, no. empiézate a ver en tu realidad, no, Sí. no cosas que Sí, no sí, existen. Sí, pues es que así no Sí. funciona, es como Sí. ir a un coach. Lo Sí, otro sí. lo Ah, eso de hablábamos, los ¿no? coach a mí se Que me dices, hace tú un... un mes eso eres es un- triunfador, el número uno, naciste para Sí, ser claro, privilegiado, claro. y a los 15 días te levantas con una Sí, depresión sí, sí. gigantesca. Sí. No. Porque no va al lugar adecuado, Sí, ¿no? no. Como dice él, al trabajo Así real es. de la observación. Sí, tenemos que hacer un trabajo de, Profundo. Sí, autodisciplina, ¿no? Y bueno, aquí es observarnos, ¿no? Observarnos que siempre es llegar a la meditación. La meditación es
Es la observación clave, de sí. La observación de sí mismo, la autoobservación. ¿Qué meditación practicas, Rigo? El autoconocimiento. Mira, yo la meditación que aprendí es la tibetana. Yo fui a Casa Tíbet durante unos 4 años y ahí aprendí Lam Rim y la meditación de las emociones, y esa es la meditación que yo practico. De Osho, no. La meditación de Osho, te digo, ahí hablo sobre la meditación en movimiento. Claro, Las dinámicas. las dinámicas de la meditación en movimiento también son muy interesantes porque se trabaja con el cuerpo. Y el arraigo, que el arraigo también es muy importante para trabajar la ansiedad y la seguridad. O sea, cuando te arraigas al piso, es como los danzantes de ahí del Zócalo. Esos siempre están haciendo los trabajos de arraigo. Entonces, esa es la meditación en movimiento. Sí. Vamos a ir con la de la injusticia, la estamos tocando pues muy rápidas, pero bueno, ya sí, nos aventamos casi 2 horas. Sí, fíjate que la idea es despertar la curiosidad para que la gente empiece a preguntarse qué es eso de las heridas y pues todas las dudas que se tienen. Entonces ya la cuestión de conseguir el material, de conseguir la forma, o sea, que sepan que sí es posible revisar esos aspectos, pero que sean cuidadosos, porque hay gente que ha brotado en diferentes lugares queriendo imitar y hacer esto, que se den cuenta que esto es delicado, que no cualquier persona, sí pueden reproducir, pero pueden entrar en algunas regresiones, en algunos estados esquizofrénicos, y muchas veces se quedan ahí 15 días, 1 mes, 2 meses, y no se responsabilizan de las consecuencias de lo que hacen. Entonces sí es importante tocar las heridas, no es de forma violenta, sino se necesita un conocimiento de nosotros mismos, y se necesitan ciertos cuidados y sobre todo saber sobre las heridas del alma. Sí, porque él tiene, por ejemplo, Rigobert tiene los conocimientos técnicos necesarios para hacerlo. ¿Cómo va a reaccionar? Hay gente que Sí, no los tiene. A nosotros un día nos sucedió que se nos puso en shock una compañera en una experiencia, y el que la alivianó fue Rigo. Nosotros no sabíamos qué hacer. Sí, pues no, Entonces la metió Rigo al cuarto y quién sabe qué le hizo. Ajá, ya salió sobria. Sí, porque hay, lo que decía es muy importante, hay mucha charlatanería en esto, ¿no? Sí, entonces mucha gente se autonombra terapeuta de esas cosas. Ajá. Y empiezan a jugar con situaciones que pueden afectar a la persona, ¿no? Pueden afectar, dejarlos pues en un estado alterado de conciencia. Regularmente pasa eso, un estado alterado de conciencia que es muy similar a la locura, que no es loco, pero un estado de alterado de conciencia deja esos episodios esquizoides, ¿no? Sí, porque a mí me tocó estar en un retiro de esos donde hacían los cuartos y quintos pasos, pero de un tradicional, y entonces en una de esas a una muchacha la traían, yo lo recibí como estoy acostumbrado, como dice el libro grande y esas cosas. Lo que me tocó, a mí me tocó con 2 personas, apadrinar a 2, uno primero, otro después, en este último que fui, y en una de esas andaban con una muchacha por ahí, la llevaban a caminar y todo porque no la podían alivianar. Se andaban camine y la sacaron y la llevaban a un lado y a otro y no podían alivianarla porque pues, no, o sea, para este tipo de trabajos necesitan conocer las técnicas del trabajo, ¿no? No se va uno a arriesgar a hacer algo que no puedas. Sí, definitivamente. O sea, los mecanismos de defensa de la mente son varios, ¿no? Y uno es el shock, otro es la alucinación, otro es el desmayo, ¿sí? Y otro es empezar a alucinan, o sea, y ven imágenes esquizoides. Se separa el cuerpo de la mente y entonces están en un estado esquizofrénico, ¿no? Esquizoide es separar el cuerpo de la mente, y entonces la mente anda por un lado y el cuerpo por otro. Entonces eso sucede cuando
presionamos a las personas de más. Sí, pues recuerdan ahorita, por ejemplo, hace poco estuvo de moda ahí en internet eso del el juego de la ballena, Ajá. que varios adolescentes se suicidaron Sí. por este tipo de Sí, cosas, sí, sí. ¿no? Claro. Así Dice, es. la herida de la injusticia es, el individuo con la herida de la injusticia es perfeccionista, envidioso, estricto, vivo y dinámico. Se justifica mucho, le gusta el orden, evita sus sentimientos, se le ha pedido de niño ser perfecto y no se le ha dejado ser. Se bloquea su individualidad, es demasiado optimista, necesita justificar sus actos, se le dificulta pedir ayuda, cree que él puede solo y los demás niegan sus problemas. Es muy activo y dinámico, duda de sus elecciones y se compara con quienes cree peores o mejores que él. Tiene dificultad para darse cuenta sin sentirse culpable. Intenta controlar las situaciones que controla a sí mismo, le agrada el orden y tiene dificultad para mostrar su afecto a sus seres queridos y en general a las personas. El individuo con esta herida muestra las siguientes características físicas: cuerpo derecho lo más perfecto posible, músculos firmes, nalgas y senos redondos. Creo me están cintura fina, muy marcada por la ropa pegada, cuello tenso, movimientos rígidos, mandíbulas en tensión. Se dice que esta herida se produce de los 4 a los 6 años, muestra las características de ser ordenado y compulsivo, quiere ser bueno, duro consigo mismo y con los demás. Sí. Sí. Sí, pues entonces ahí están, parte de las heridas, porque pues como les decía, a unas personas hablan de la herida primaria, Ajá. pero esas heridas se bifurcan y entonces hablamos de las heridas, ¿no? Claro. Bien, pues entonces esa es una parte del tema de las heridas. El tema de las heridas es vasto, es una entrada, una información, pero hay mucho que investigar y se necesita mucha profundización. Sobre todo se necesita también estudiar el programa de los 12 pasos. Es muy importante porque pues entre nosotros las heridas son una realidad, ¿no? Y la comunicación es de herida frente a herida. Entonces somos como niños lastimados relacionándonos y comunicándonos. Entonces, mientras no trascendamos esa parte, seguiremos siendo irresponsables e infantiles. La responsabilidad debemos entenderla en su definición adecuada. La responsabilidad significa responder por nuestro pensamiento, responder por nuestro sentimiento y responder por nuestra forma de actuar. Esa es la responsabilidad. Sí, ¿no? a desarrollar la habilidad de responder. Sí, es la habilidad de ante responder, cualquier sí, situación. Claro. Y esa pues no se Sí. aprende de la noche a la mañana. No, hay que cultivarse. Hay que Sí, desarrollarlo. Sí, el cultivo es muy importante entre lo nuestro, ¿no? Así es, bueno, pues pasamos a los últimos saludos, y que están en el Facebook Live, Javi, ¿no los tienes ahí? Sí. Bien, pues está por aquí Rocío Cuevas nuevamente, dice, la gente tiene que estar preparada. Así ya lo leímos más bien. Chuy Nava, saludos a todos desde Austin, Texas, buen programa. Isabel Leiva, saludos al padrino Rigoberto, excelente tema. Eric Pérez, saludos Víctor Hugo, felices 24 horas. María Gómez, saludos y gracias por el compartir, Dios los bendice. Liz Bautista, ¿por qué solo habla de los 12 pasos? ¿Por qué solo habla de 2 pasos y los otros 10 los deja, sin olvidar que habla desde su experiencia y su estudio? Saludos, Víctor. No, obviamente pues practicamos los 12 pasos, ¿no? Se habló de todos los pasos, pero no Sí. se Exacto. lo está Sí. particularizando En el cuarto la y quinto. mecánica de uno, ¿no? Exactamente. Juan Pardo, aquí estamos al pendiente siempre, muy bien, Vic. Eri Ascensión, eso es tan cierto, dice aquí. Carlos Chacorta Casillas. Chacorta. Se habla de reencarnar en el libro, ¿nos puede dar un enfoque? Se habla de reencarnar en el libro, ¿nos puede dar un enfoque?
No, ¿verdad? No se habla de reencarnar, no hemos hablado de reencarnar. No, ¿verdad? Sí, No, quién sabe de no, qué, ese de es qué el nos- budismo. El budismo tibetano habla de la reencarnación. Carlos Iván Martínez Velasco, saludos para la banda de Guadalajara, Grupo El Señor de la Misericordia. Saludos al grupo de allá de Guadalajara, El Señor de la Misericordia. Janet Olvera, campeones, Sí. Guadalajara. ¿por qué no avanzas a los pasos y no respondes los primeros? No entiendo qué nos quiera decir, Pues pero ya bueno. respondió desde el primero. Sí. Héctor Efraín Esparza, las heridas del alma pueden ser parte del programa de los Alcohólicos Anónimos, basada en el cuarto y quinto paso o un complemento. Estábamos hablando que las heridas del alma son más trabajadas en los grupos de cuarto y quinto paso, ¿no? Sí. Yo creo que sí, debemos de revisarlas para ver cómo podríamos incorporarlas, definitivamente. Norma Luna Castillo, pero el programa de AA es para alcohólicos. Los neuróticos a su programa no entienden la enfermedad y hablan sandeces. Ese ya lo... Sí. ¿Ya lo habías leído? Ok, pues no tengas algo más por ahí, Vic. Si gustas dar tu teléfono, ¿dónde pueden localizarte? Tu página de Facebook. Página en Facebook. Sí, mi número telefónico es el 55 54 38 59 01 y mi correo es rigo-terapeuta@yahoo.com.mx. En Facebook estás Rigoberto García Reinaga, ¿verdad? En Facebook estoy como Rigoberto García Reinaga. Ok, esta es parte de sus redes sociales. ¿Tienes Instagram? ¿No tienes Instagram? No. No. Bueno, estas son sus redes sociales de Rigoberto García Reina. ¿Tienes un grupo de psicoterapeutas los lunes también? Sí, soy profesor del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y soy profesor en Campo 1 y Campo 4 de la UNAM, de la FES de Cuautitlán. Y pues mes con mes estamos haciendo el trabajo Heridas del Alma en Avenida Juárez 303, Santana, Nextlalpan, Estado de México. Ok, dice Alex Benítez, saludos padrino Rigoberto del grupo Fénix Los Ángeles, dice cuarto y quinto paso, gracias por haber hecho la unidad con nosotros, allá en Los Ángeles, California. Sí, allá estuve. Sí, nos preguntan acá que por cuándo vas a estar nuevamente en Estados Unidos haciendo un trabajo de heridas del alma. Pues probablemente en julio estaré por allá, en Las Vegas. yo Perfecto, en julio en Las Vegas, para mayor información ya dejó ahí sus números telefónicos o contáctalo por su página en Facebook, Rigoberto García Reinaga, mándale solicitud y ya le podrás pedir sus datos por medio de inbox. Esto es a la Banet 4 y 5, yo estoy muy contento, se me fue muy rápido el tiempo. Marcos, ¿qué? Estuvo buena la junta, pues sí, ajustarse a los procedimientos que marcan. Ahí el libro azul habla de un actor. Ahorita hablaron de todo eso, ¿no? Cómo te gusta que te vean y en qué forma debes de actuar. Y muchas veces, si uno no llega al término de observarse, pues posiblemente pueden pasar muchos años y seguir engañándome, ¿no? Y hoy fue un programa muy bueno, la verdad, se tocaron puntos muy importantes. Tommy. Sí, bueno, pues todo lo que Rigoberto estuvo diciendo, muy interesante sobre este trabajo, esta forma de trabajar. Finalmente, las formas de trabajar, los principios son diversas, ¿no? Entonces, pero son muy sustanciales cuando vienen acompañadas de un conocimiento práctico, teórico, de un conocimiento real, no de especulaciones o de ocurrencias, ¿no? Sino que vienen ya precedidas de un trabajo continuo de experiencia clínica y ese tipo de cosas, no solamente de ad libitum, así como que pues a ver si me sale y ahí me aviento como el Borras, ¿no? No es así, ¿no? O por accidente, como el burro que tocó la flauta, dicen, ¿no? Pues qué bueno que hay estas opciones, qué bueno que hay gente como Rigoberto que está investigando y que además está aportando lo que el conocimiento que ha ido adquiriendo para beneficio de finalmente de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? En este sentido, y bueno, pues
qué bueno que se hizo este programa y que ha habido algunas gentes ahí de los que están escuchando que se interesaron por ello, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Y si se fijan ahí en la página, en el Facebook Live, ahí está la portada del libro. Exacto. Ahí está la portada del libro. A ver cuando nos ponemos de acuerdo, a ver cuando hablamos de tus otros 4 libros, claro. Ya sea el de apadrinamiento espiritual, temperamentos, sí. Los que tienes, pues para seguir pues dando una buena información. Alabanet 4 y 5 Radio es una estación apolítica, pues tratamos de no ser parte de ni de cuarto, ni de cuarto y quinto paso, ni de tradicional, ni de 24 horas, sino que nuestra misión es nada más dar información. Dar información, tratar de quitar creencias negativas que tenemos dentro de los grupos, dentro de las terapias. Hay discusión, hay todo eso y pues ahora se prestó, estuvo muy bueno el programa. Javi, ¿te quieres despedir de la banda? Sí, pues para despedirme y pues reafirmando que soy un candidato a la próxima escritura de Heridas del Alma. Sí, claro, sí, claro. Ya hace rato les comentaba que sí, viví un taller de sanando al niño interior, pero ya tiene un rato, ya tiene varios años. Pero ahorita con lo escuchado y lo aprendido creo que es tiempo. Sí, es tiempo de echarnos otro clavado en nuestra vida, a ver qué más sale por ahí. Y gracias, Pai. Sí, pues para servirles. Pues Rigo, muchas gracias. ¿Gustas de despedirte de todos? Sí, pues nada más decirles que pues cualquier duda que tengan y que yo tenga la respuesta, pues con mucho gusto, yo estoy en la mejor disposición. Yo me dedico exclusivamente a hacer estos trabajos, ¿sí? Me dedico a la docencia, me dedico a la psicoterapia, ya llevo 20 años dedicado a la psicoterapia gestal, llevo 24 años dedicado a dar clases, yo soy profesor de matemáticas y bueno, pues ahora desde que empecé con los Alcohólicos Anónimos ya voy para 33 años y ahora con Heridas del Alma pues también ya llevo unos años acá en Nextlalpan, 5 años mes con mes, y pues cada vez estamos mejorando más la forma del trabajo, compartiendo mis experiencias, pues con toda la gente que está interesada en saber más de estos aspectos, ¿no? Para poder engrandecer nuestras vidas marchando por rutas espirituales. Pues muchas gracias y muchas bendiciones. Sí, pues gracias a todos los que están aquí todavía en el Facebook Live, gracias a todos los que nos escucharon por la radio. Mi nombre es Víctor Hugo, esto fue Alabanet 4 y 5 Radio, platicando de historia de Alcohólicos Anónimos, el tema Heridas del Alma con Rigoberto. Hasta la próxima, a todos los que nos están viendo, bye, 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 bye. Así es, Rigo, estuvo chido. Se fue bien rápido, regularmente hacemos un corte, pero ahora Alguien se acercó a mí, como alguien se acercó a ustedes.